Va más allá, ¿verdad? Es un punto muy importante en el cristianismo y es la base fundamental del cristiano, porque Dios lo que pide de ti y de mí solamente es la obediencia, ¿verdad? Él dejó un decálogo de 10 mandamientos, no dejó 10 opciones, 10 mandamientos que si uno lo cumple, va a vivir. Amén. Y hoy quiero que veamos el primer libro de Samuel. Hay una traducción del hebreo, vamos a ver el griego, pero hay una traducción que es importante en el arameo, que es la palabra hipotaje. Eso no lo escribí. ¿Cómo dije? Hipotaje, que significa reconocer a la persona que está arriba de nosotros. O sea, que para poder obedecer, yo tengo que reconocer a la persona que está arriba de mí. ¿Sí están aquí? O sea que es un acto de cumplir con las instrucciones, con las ordenanzas, con los estatutos de la persona que está por encima de mí y que tiene un rango superior. Esa es la palabra hipotaje. Y yo te pregunto, ¿quién es el que tiene un rango superior sobre nosotros? Cristo, Dios. Entonces tengo que obedecerlo porque yo ya reconocí, yo ya sé quién es el que está por arriba de mí. Es mi autoridad máxima. También hay autoridades puestas por Dios y que también están sobre nosotros. ¿Como cuáles? Nuestros padres. ¿Quién más? Hay jefes de trabajo, hay presidente de la república, hay delegados, hay alcaldes, hay patrones, hay jefes, hay pastores, que si reconocemos que si son nuestra autoridad, ¿sabes qué? Le vamos a empezar a obedecer. Esa es la palabra, un concepto, hipotaje. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, es la historia de un rey. Lo conocemos, Saúl. El rey Saúl era un rey, pero era un rey desobediente. Dice aquí, y Samuel le dijo, el profeta, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Están aquí? Ciertamente el obedecer, ahí dice, ¿qué dice ahí? Es mejor que todos los sacrificios que tú y yo podamos hacer, y el prestar atención que la grosura de los carneros, que todos los sacrificios, que toda la ofrenda que tú puedas hacerle a Dios, el obedecer es mejor. Dice el versículo que sigue, porque como pecado, la desobediencia es ¿qué? Pecado. De adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. ¿Por qué la obstinación? Porque hay personas que son obstinadas, tercas, para que me entiendas, y no obedecen. Por cuanto tú desechaste, o sea, ahí está la consecuencia. Como tú no obedeciste la palabra de Jehová, Él también te hará a un lado, te va a desechar para que no seas rey. Qué tremendo es eso, ¿no? Perdió su reinado, perdió su posición, su liderazgo, perdió lo que él era. ¿Por qué? Por no obedecer. Saúl nunca se dio cuenta quién estaba sobre él. Quizás nunca reconoció que Dios tenía un rango superior por encima de él. Era más valioso que todo su reinado. Por eso perdió todo. Y yo no quiero que eso te pase a ti, me pase a mí. Aleluya. La obediencia, fíjate, en el hebreo, en el hebreo es la palabra shama, o shama, que significa oír inteligentemente. ¿Cómo dice ahí? Oír inteligentemente. O sea que no es solamente poner atención, sino poner inteligencia a lo que yo oigo, a lo que yo escucho. Implica prestar atención a la orden que se me está dando con el propósito de poderlo entender y de así obedecerlo. Está fuerte eso.
O sea que si yo hoy vengo a escuchar la palabra de Dios, en la cual se me está dando una orden, tengo que poner mi inteligencia para poderla escuchar, calibrar, meterla a mi corazón y así poderla cumplir. Está fuerte. En la obediencia está la bendición, hermano. Entonces esto nos lleva a algo más allá. No recibimos, perdemos el liderazgo, perdemos muchas cosas por no ir con inteligencia, por no reconocer al que está arriba de nosotros, llegamos a perderlo todo. Hay otra, ahora en el griego. En el griego es ser persuadido por alguna autoridad para que tú lo obedezcas. Si dices que es persuadido por alguna ¿qué? Autoridad. Ahí está. ¿Para qué? Para obedecerla. Ya sea la de tus padres, la de tus autoridades, de tu jefe de trabajo, de tus pastores. Es por eso que la razón de tantos problemas, escúchame bien, en nuestra vida es causa de nuestra desobediencia. Si el Señor me dice que tengo que amar, y yo lo oigo con inteligencia y reconozco mi autoridad al que está sobre de mí, yo voy a amar. Si me dice que tengo que perdonar y soy inteligente, yo voy a perdonar, hermano. ¿Me escuchan, matrimonios? Esa es la raíz, ese es el problema, esas son las consecuencias que recibimos todos nosotros por desobedecer. Bueno, no somos, te lo voy a decir así, cuando desobedecemos no somos nada inteligentes, nada entendidos, mucho menos atentos a la voz que nos está hablando. Mira lo que dice Mateo 24:12. Te voy a abrir otro panorama. Mateo 24:12 son las profecías de Jesús de los últimos tiempos. Y dice en el 24:12, y por haberse multiplicado ¿qué? La maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y esto, hermano, es alarmante, esto es aterrador. Multiplicar es algo que va a ir en crecimiento de una manera constante, y es la maldad. ¡Wow! En el griego, la palabra maldad es anomía o anomia, no sé si la escribiste, que significa violación a las leyes de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿por qué una persona es mala? Porque viola la instrucción, la ley de Dios, desprecia deliberadamente los mandamientos de Dios. Por eso la gente es mala. Y una más dice ahí, es rebelión contra la voluntad de Dios para ejercer ¿qué? La suya propia. Y la maldad se va a multiplicar porque va a haber gente que va a hacer a un lado a Dios, va a meter sus pensamientos, sus conceptos filosóficos, va a hacer lo que él quiera, violando, menospreciando, haciendo a un lado ¿qué? La palabra de Dios. Es rebelión contra la voluntad de Dios, ejerciendo la suya propia. O sea, escucha bien, la gente lo que está haciendo y sabiendo que es malo y desagradable a Dios, no se detiene. ¿Por qué? Porque es desobediente. La empieza a ejercer la maldad, la empieza a ejecutar desobedeciendo. ¿Me escuchas? ¿Cuántos obedientes vinieron hoy? Amén, dime amén, dime amén. O sea que el que vive en maldad es el que vive sin la ley de Dios. Es el que ha menospreciado la palabra del Señor. No se deja guiar a lo bueno, no se deja instruir, no oye el consejo inteligentemente, no oye lo recto. Es gente rebelde, hermano, y desobediente. Y Jesús dijo que esta gente
va a ir ¿en qué? En aumento. Por eso las iglesias, hermano, o más bien en las iglesias se caen, tropiezan, se enfrían. ¿Sí han oído eso? Es que me estoy enfriando. ¿Sí han oído eso de algún hermano? La palabra enfriamiento en el griego es la palabra, no lo escribiste, suco, que significa soplar para enfriar ¿qué? Algo que está caliente. Para enfriar algo que está caliente. Entonces se escucha, la desobediencia es como un soplo que va enfriando tu relación con Dios. Cuando somos desobedientes, está soplando en nuestro espíritu para que se enfríe. Pero seguimos desobedeciendo, seguimos apagando el fuego del Espíritu Santo, seguimos apagando nuestra relación con Dios, porque no queremos obedecer. Enfría el amor, enfría la pasión, enfría el ánimo, la entrega, la docilidad, el ímpetu, aleluya. ¿Por qué? Porque está sople y sople a través de la desobediencia. Y una vez, otra vez, y hasta que se enfría todo. ¿Por qué se enfrían los matrimonios? O sea, sople y sople la desobediencia a Dios. Nosotros cuando ministramos, tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto, tiene que haber acuerdos, tiene que hacer esto y el otro y el otro y el otro. Y no lo hacen. Y cuando uno los ministra dice, estamos peor. Pues claro, porque no han querido oír con inteligencia y mucho menos reconocer que no soy yo el que les está dando las instrucciones, sino es nuestra máxima autoridad, el que tiene un rango superior que se llama Jesucristo, que te está hablando pero no quieres hacerlo. Y por eso están fríos los matrimonios, están fríos los cristianos, están fríos los líderes. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Estamos entendiendo esto? No puedes ver, la desobediencia trae muchos, pero muchos problemas a nuestra vida, a nuestro crecimiento. Por eso hay mucha gente que dice eso, me estoy enfriando. Cuando te lo diga, dile, hermano, entonces empiece a obedecer. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? La obediencia, al contrario, hermano, la obediencia te tiene que calentar, la obediencia te tiene que encender, la obediencia te tiene que avivar, aleluya. Por eso muchos se van de la iglesia y muchos llegan hasta decir, no, pues ya Dios ni existe, Dios no hace nada, Dios no se mueve, yo ya ni lo siento. Se les hace más fácil decir eso que reconocer que hemos sido desobedientes a las leyes de Dios. Esa es gente sin ley. La gente mala es gente sin ley. La gente desobediente es gente sin ley. A veces se van de la iglesia negando, hablando mal, murmurando, a veces chismeando, hermano, enojados, blasfemando, aleluya. Y es más fácil decir, debería de ser más fácil, me voy por desobediente, que decir, pues es que la iglesia está fría, pues es que me estoy enfriando. Eso es más fácil que decir, me voy porque he sido desobediente y porque he quebrantado la ley y los mandamientos del Señor. Las personas que no obedecen, hermano, empiezan a inventar sus propias normas de conducta, empiezan a vivir como quieren y piensan que están bien. Pero lo más tremendo es que implementan sus normas de conducta, su forma de vida, que ni ellos mismos obedecen. ¿Cómo ves? Está tremendo eso. Es tremendo y triste. 1 Samuel 15:22. Mira lo que dice aquí en 15:22, regrésate por favor a ese pasaje. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Dios? Aquí la palabra o el verbo se complace es deleitarse.
¿Cómo dije? Deleitarse. Y cuando dice aquí, es mejor que se obedezca a la palabra de Dios, es la palabra agradable. O sea que la obediencia a Dios causa en el corazón del Señor deleite y agrado. Y te lo voy a decir de esta forma. Cuando Miguel obedece, hijo, ¿qué sientes? Ah, que sí. Uno se complace cuando se le da una orden, y ayer le di una orden a Arturo en la noche y qué bueno que lo obedeció. Espero que lo haya hecho con agrado. ¿Verdad? Creo que reconoció, no, pues es mi papá. Aleluya. Pero cuando somos rebeldes, ¿verdad que cala? ¿Verdad que duele? Cuando hay una transgresión a la ley de Dios, eso nos... ¿Por qué? Hasta hablan en lenguas, hermano. Y la mamá interpreta las lenguas. ¿Qué dijo? No, es que él dijo que... Ya están diciendo que esto es... cuando un hijo obedece, en nuestro corazón hay deleite y agrado. Por eso aquí le dice, ¿a poco se complace Dios con la desobediencia? ¿A poco es mejor lo que tú estás haciendo que lo que te pide Dios? Dios se deleita y se agrada cuando tú y yo obedecemos. Cuando tú y yo pedimos perdón, cuando tú y yo amamos, cuando tú y yo estamos haciendo la obra de Dios. Oh, es un agrado de su corazón. ¿Y qué te dice desde el cielo? Pídeme, hijo, y te daré por herencia las naciones. ¿Sí o no? Igual con un hijo cuando obedece, si no hasta le dices, hijo, órale, hijo. Hijo. Papi chulo, como dice mi hermano. Sale, hijito. ¿Cómo no toma? Lo da uno con agrado. Pero cuando es flojo y desobediente, ¿qué le vas a dar? Hasta pesa, hermano. ¿Sí o no? ¿O estoy inventando algo? No quiere decir que los sacrificios no le agradan a Dios. Aquí lo que Dios está demandando era la acción de cómo estaba dando sus sacrificios el rey. La intención de por qué lo estaba haciendo. Aquí ya Dios había dado una orden y no la obedeció el rey. Este sacrificio que estaba haciendo Saúl se echó a perder por su desobediencia. O sea que cualquier actividad, escúchame líder, escúchame matrimonio, cualquier actividad que se realice en la iglesia, cualquier sacrificio que tú vayas a hacer aquí en la iglesia, de alabanza, de danza, de predicación, de ministración, aleluya, cuando doblas tus rodillas, si no estás en obediencia a Dios y a tu autoridad, eso se va a echar a perder. No sirve. No será acepto. No será recibido. Cuán grande e importante es la obediencia a Dios, ¿sí o no? Es lo único que te pide Dios, que se obedezca y que se guarde mis mandamientos. Eso será bendición para ti, para tus hijos, hasta tu tercera, cuarta generación. Si tú oyes con inteligencia atentamente mi voz para guardar y cumplir mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos que hoy te estoy intimando, de cierto que te vendrán todas estas bendiciones y te perseguirán y te alcanzarán. Bendita será tu entrada y bendita tu salida. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito tu aljaba. Bendito toda tu casa. ¡Wow! ¡Cuántas bendiciones! Pero necesito obedecer. Tu canto, tu danza, tu asistencia al servicio, si no hay obediencia, no tendrá sentido, iglesia. Yo estaba ministrando hoy en la semana y le decía, mira, es cansado a veces, pero te lo voy a decir una vez más. Obedece a esto, obedece a aquello, ponte a cuentas con otro. Y el Señor te va a bendecir, pero hazlo. El servicio a Dios, el diezmar, el ofrendar, si no va acompañado de obediencia, escúchame bien, no va a servir, se va a echar a perder. Y vaya que nos habla un pueblo de puro obediente, hermano, de puro dócil. ¿Verdad que sí?
Nos habló un pueblo, hermano, duro, difícil. ¿Sabes para qué? Para mostrar su gloria, para manifestar su poder, su reino. Nos habló a puro duro para que a través de nosotros la gente viera, wow, cuán grande es Dios. Wow, Dios es poderoso. Wow, Dios es eterno y maravilloso, es real, porque mi hermano Alberto ya obedece, porque mi hermano Alberto camina bajo la ley de Dios, porque mi hermano Leonardo, ¿sabes qué? Camina en el orden correcto y divino de un todopoderoso. Cuando estaba yo puntualizando, poniendo algunos puntos en el bosquejo que escribí, hermano, yo decía, Señor, yo también he fallado. Yo también he sido desobediente. He transgredido tu ley. He transgredido tus mandamientos, Señor, equivocadamente. Y ahí me ministra el Señor. Mateo 5:23, ¿qué dice? Mateo 5, versículo 23. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Déjala, para que tenga valor esa ofrenda, para que tenga valor esa asistencia, para que tenga valor ese sacrificio. Anda primero con tu hermano y reconcíliate, no te saltes. Anda primero, ¿y qué? Reconcíliate primero. ¿Es una opción? No. ¿Es un qué? Una orden. Es una orden. Es un mandamiento. Y qué difícil nos la puso el Señor. Porque no es fácil ir a reconciliarme. No es fácil reconocer. No es fácil pedir perdón, hermano. Pero te digo una cosa. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Si no obedeces a todo esto, hermano, no tendrá sentido tu ofrenda. No servirá. Mejor obedece, hermano. Si no, ¿sabes qué? Vamos a ser unos ritualistas. Vamos a tener aquí un ritual. Y eso no tendrá sentido. Aunque me tiren en la administración, aunque caiga tocado por el Espíritu Santo, aunque haga lo que haga aquí, si no hay obediencia, no hay bendición. A mí me impacta Hebreos, mira, no lo iba a leer, Hebreos 11:8, siempre pongo opciones. Hebreos 11:8, mira el llamado de este hombre. Hebreos 11:8. Por la fe, ¿quién? Abraham, siendo llamado por Dios, ¿qué fue lo primero que hizo para ser bendecido? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escucha bien, y salió sin saber a dónde iba. Híjole, obedeció al llamado, hermano. Si no hubiera obedecido Abraham al llamado, no se hubiera salvado el pueblo de Dios. ¿Cómo ves? No existiría el pueblo judío. Salió, ni siquiera sabía dónde iba, pero ¿sabes qué hizo? Obedeció. Obedeció sin saber significa que tenía una plena conciencia de lo que estaba escuchando. No puso a trabajar su intelecto, voy o no voy, y será cierto o no será cierto. No, puso una tremenda, pero tremenda confianza de fe en obedecer. ¿A quién? No hizo preguntas. Pero ¿qué pasa, hermano? Escúchame bien. ¿Qué pasa cuando se nos da una orden? ¿Qué pasa cuando se nos da una instrucción? ¿Verdad que a veces pasa lo contrario? Mi hermano, cuando Dios hable, cuando Dios te diga, te guste o no te guste, obedece. Obedece. Tiene planes y propósitos de bienestar y no de calamidad. Cuando a mí Dios me llamó, cuando a mí Dios tocó mi corazón y me puso aquí, yo no quería, y muchos lo saben, yo no quería quedarme aquí, pero me vino a mi pensamiento algo cuando vi lo de Abraham. Si yo no hubiera conocido, si no hubiera obedecido, yo no te hubiera conocido.
Si yo no hubiera obedecido a Dios, ni siquiera te hubiera conocido a ti, a ti y a ti. Hermano, casa de Dios no existiría. Este lugar no existiría si yo no hubiera obedecido. ¿Te das cuenta? Abraham obedeció y fue padre de multitudes. Él fue el precursor, él fue el pionero, él fue el hombre que abrió un panorama muy amplio al pueblo de Dios. ¿A causa de qué? Fue obediente a Dios. ¿Sabes cómo se aprende a obedecer, hermano? Mira, Hebreos, ahí 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ¿en los días de su qué? Carne. Así como tú y como yo, en su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, Aprendió obediencia. ¿sabes cómo vamos a aprender a obedecer? Padeciendo, hermano. El obedecer cuesta, el obedecer trae padecimiento, el obedecer causa dolor, causa escozor, hermano. Pero solamente así vamos a aprender a obedecer. ¿Me regalan agua, por favor? Aleluya, ya ni agua le ofrecen al pastor. Dicen que ni un vaso de agua perderá su recompensa, hermano. Antes me traían de la Bonafón. Ya les caigo mal, ya me traen un vasito, pero bueno, les amo en el amor de Cristo. Escucha bien, iglesia. Así como va aumentando la desobediencia en la gente. ¿En la gente? ¿En quién dije? Así como va aumentando la desobediencia en la gente allá afuera, en el cristiano tiene que ir aumentando la obediencia. Si allá afuera aumenta la desobediencia, aquí tiene que aumentar la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo hace poco, bueno, ya tiene tiempo, les narré una historia de un comando, de un ejército de soldados. Llegaron a una ciudad a conquistarla ya, a recuperarla, y el capitán le dijo a sus soldados que iban a entrar, pero en especial le dijo al cañonero: mira, apúntale esa casa que está ahí. ¿A cuál, mi general? A esa blanca, y destrúyela. Y el cañonero enfocó bien el cañón y ¡pum! Y la casa se hizo añicos. Y después el general volteó a ver a su cañonero, y su cañonero estaba llorando. Estaba llorando, y le dijo: ¿por qué llora usted, soldado? Le dijo: ¿sabe qué? Porque esa casa que acabamos de destruir es mi casa donde yo crecí, donde jugué yo ahí, donde planté un arbolito ahí, donde corría yo de niño, donde abracé a mi padre, a mi madre, donde se hicieron fiestas, donde se hicieron celebraciones. Por eso lloro, general. Y el general le dijo: soldado, ¿y por qué no me lo dijo? Porque una orden suya no se cuestiona. Wow, hermano de la gloria, a mí me espantó cuando supe esta historia. Está tremendo, ¿sí o no? Una orden suya no se cuestiona, sus órdenes no se discuten, sus órdenes se tienen que cumplir, porque reconozco que usted está encima de mí. Pase lo que pase, cueste lo que me cueste, yo voy a obedecer. Aleluya. Pues dale un aplauso a Dios. Pero cuando se da una orden, hermano, todos discuten, todo cuestionan, todo preguntan, y todos dicen: ¿y por qué? ¿Y para qué? Cuando se te pide: mira, cállate por favor, escúchame. ¿Escuchan? Los muros de Jericó, ¿por qué cayeron, hermano? ¿Por la gritadera? ¿Por las vueltas?
Esos muros ya estaban derribados desde que ellos empezaron a ejecutar una orden de Dios. Esos muros ya no existían desde que ellos empezaron a obedecer. Las trompetas, las vueltas, solamente fue una prueba de Dios a ver si iban a obedecer o no iban a obedecer para que cayeran esos muros. Así se abrió el Mar Rojo, y hay muchos ejemplos que por obedecer trajeron bendición al pueblo de Dios. Gálatas 1:10, ¿qué dice? Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Qué buena pregunta, hermano. Fíjate que los gálatas estaban obedeciendo más a quién. A los griegos, a los filósofos, a los helénicos. Por eso hizo esa pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería que? ¿A quién quieres agradar tú, hermano? ¿A quién quieres obedecer tú? Es que sí, para no pelear, voy a obedecer a mi mujer. Ay, hermano. Pues para no discutir, ¿a quién obedeces tú? ¿A quién quieres agradar? Yo no busco agradar a los hombres, dice Pablo, sino ¿a quién? Yo lo voy a obedecer a Dios. O sea que si busco a Dios y lo obedezco y le agrado, hermano, el Señor me va a bendecir. Ese es un dilema en la iglesia. ¿Cuántos prefieren obedecer más a su familia, más a otro tipo de cosas que a Dios? Obedecen más a su esposo, hasta a los hijos manipuladores, narcisistas, manipulan y manejan la vida de los padres. No hay deleite ni agrado a Dios. Hermano, yo he sido muy criticado y señalado. ¿Sabes por qué? Por obedecer a Dios. Y hay mucha gente que no me entiende. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hay personas que me dicen, ya ni vaya, ya no haga, ya ni platique con él, ya no ministre a esta persona que no entiende. Ya no la recibe en su casa, ya no recibe ese hermanito, hermano, que nada más viene a estropear la obra de Dios. O me han llegado a decir, ¿por qué tiene ese pecador ahí? ¿Por qué tiene ese mentiroso ahí? La gente no entiende que la iglesia solamente van los pecadores para arrepentimiento. Y lo único que he hecho durante estos 20 años, hermano, es tratar de obedecer a Dios, hacer su voluntad. Que he hecho cosas locas y raras. Los que me conocen dirán, ¿cómo? ¿Por qué hace usted eso? Con tal de que se cumpla el plan de Dios. Para mí es una bendición compartir la palabra un 24 de diciembre, compartir la palabra en un funeral de paganos, compartir la palabra en una reunión de borrachos, de prostitutas, de drogadictos, de alcohólicos. Para mí esa es una bendición, hermano. Pero mucha gente no lo entiende. ¿Qué hace ahí? Yo solamente quiero que se haga la voluntad de Dios, tratar de obedecer a Dios. Lucas 7:31, mira lo que hizo Jesús. Y cuando lo hizo, hermano, también se lo querían comer. Dice ahí Lucas, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? 7:31, 32, por favor. Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, ¿os tocamos flauta? Y no bailaste. Y no bailaron. ¿Y qué más dice? Os endenchamos. Y no lloraste. O sea, tocamos flauta, tocamos música alegre y no bailaste. Tocamos música triste Y no lloraste. y no lloraste. Lo que estaba diciendo aquí Jesús es que nada les agrada. Nada les satisface. Si toco, si danzamos, si glorificamos a Dios, si decimos amén, aleluya, si brincamos, si saltamos, si ministramos así, no les gusta. Si lloramos y nos quebrantamos aquí y caemos de rodillas, tampoco les gusta. Versículo 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. ¿Y qué le dijeron? Demonio tiene. Tiene demonio.
Pero vino el Hijo del Hombre que come, que bebe, y dicen, este es un hombre comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¡Wow, hermano! Es un borracho, es un comelón. Mira, hermano, a la gente no le gusta ni una ni otra cosa. A la gente del pasado no le gustó nada de esto, como sucede en el día de hoy. Y lo único que hizo Juan y Jesús fue obedecer la voz de Dios, ¿o no? Obedecer, oír con inteligencia, reconocer al que estaba arriba y llevarla a cabo lo que Dios les decía. Pero ahí vemos un borracho, un pecador, un hombre apartado de Dios, y decimos, no, que se pierda. A esos te mandó el Señor. A ellos hay que hablarles, a ellos hay que predicarles, a ellos no les des un papelito, a ellos acércate y dile, ven para acá, varón, déjame orar por ti. El evangelismo que yo hice, y muchos son testigos, fue personal, cara a cara. Había una hermanita que por ahí daba un papelito y decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dijo, para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo, yo decía, ¿qué dijo? Y ya agarraba otro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando me decían a mí, ve y háblale a Alberto, no, mejor le doy un papelito. Fue enfrentar, hermano. Y cuando me veían con él fumando, tomando, drogándose, decían que ya se está drogando con él, ya está tomando con él. Ya con lo que se fumaba, yo ya me había fumado de dos cajetillas, hermano. Pero ahí estaba, y ahí está la bendición. Le decía a Becky, yo ya les enseñé el camino, yo ya les di herramientas, yo ya los instruí, yo ya les aconsejé, yo ya les ministré. Ahora les toca a ustedes obedecer. Te digo algo, se enojaron con Jesús. Versículo 35. Más la sabiduría, la que sigue, por favor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, ¿qué hizo? Apareció un fariseo, hermano, pero te pregunto, ¿por qué fue? ¿Por qué Jesús aceptó la invitación? Porque no había un plan. Él fue y causó escándalo entre todos. Mira, hermano, escúchame bien. Yo a veces me acerco, como, bebo y estoy ahí en la mesa de pecadores, con tal de que Dios en su misericordia les toque su corazón, les hable a su vida, sean alcanzados para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Me critican. Pero trato de seguir el ejemplo de Jesús. Yo no sé qué, hermano, qué había en la casa de los pecadores, qué había en la casa de los publicanos, qué había, hermano. Pues había todo, hermano. Ahí estaba Jesús. Pero él no bailó. ¿Y tú cómo sabes? Él tampoco tomó. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú crees que él entró y dijo, a ver, cállense todos, apágame ese sonido, a ver, el conjunto, cállese, tú siéntese, tú, siéntate y tú? Vamos a orar, hermanos. Él llegó oyendo la voz de Dios, temando a ese pueblo difícil, duro. Ve y diles que los amo, ve y diles que se arrepientan. Ahí se metió, hermano. Y aquí fue sobre un religioso, los otros eran publicanos. ¿Este era qué? Religioso, hermano. Imagínate si un día me vieran ustedes en la Arquidiócesis de México, me van a crucificar, hermano. Se sentó a la mesa, a ver rápidamente, uno más. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ve quién llegó ahí. Llegó una pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un perfume con alabastro, lo echó a los pies de Jesús y se postró a él. Le dijo, Jesús, aquí estoy, yo soy pecadora, yo he fallado, yo me he equivocado, no he obedecido tus leyes. ¿Y qué hizo Jesús?
¿Qué hizo Jesús? La perdonó, la sanó, la liberó, la restauró. Si no hubiera obedecido Jesús, esa mujer se hubiera perdido. Si no hubiera obedecido, entra a esa casa de ese religioso, no hubiera tocado el corazón de la pecadora. A Oseas, el profeta Oseas, los que han leído la palabra, ¿qué le dijo Jesús? Ve y búscate una mujer ramera, búscate una prostituta y cásate con ella. ¿Y qué hizo Oseas? Pero a ti luego a veces te dice, ya hermano, ya deje de murmurar, ya deje de criticar, ya ame a su hermano, ya acaricia a su esposa, ya mire, hable con sus hijos. Y nos enojamos, hermano. Ahora si el Señor te dijera, cásate con él. Mateo 9:9. Voy a ir terminando. Mateo 9:9. Hablar de la obediencia es un tema muy profundo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Mira, este hombre que trabajaba, escúchame bien, para Roma, y que era un recaudador de impuestos, Jesús le dio la orden y le dijo, oh, sígueme. Versículo 10. ¿Y qué se suscitó ahí? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y he aquí que aconteció que muchos publicanos y pecadores, ¿qué hizo Mateo? Lo obedeció. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Lo siguió. Y un versículo después ya estaba sentado, hermano, en la mesa de los pecadores. Está tremendo eso, hermano. Ya estaba en la mesa ahí Mateo con muchas otras personas pecadoras. Si no hubiera obedecido Jesús, este pasaje ni siquiera se hubiera escrito. Ve y dile tú, hermano, sígame. ¿Y sabes cuándo te van a seguir? Cuando tú obedezcas. Para saber dar órdenes, necesitamos aprender a obedecerlas. Lo hizo un discípulo, pero cuando lo vieron sentado a la mesa, a él y a todas estas personas, se espantaron, hermano. Más la hermana Santita que estaba por ahí se espantó, hermano. Y la alias Espíritu Santo también estaba ahí, se espantó. A ver, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Estaba obedeciendo a Dios Jesús? Sí. Pues la gente no lo entendía. 12 y 13 rápidamente. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Ese era el ministerio de Jesús, un ministerio difícil. Y si quieres seguirme, ese es el ministerio que nos ha dado Dios. Y yo trato de obedecer a Dios cuando veo tantos pecadores, cuando veo, diga, de ahí me sacó el Señor, de ahí me sacó bailando la guaracha sabrosona, de ahí me sacó de las botellas, de ahí me sacó del alcohol, de ahí me sacó de los cigarros. Dame una oportunidad de hablarles, pero que se conviertan ellos a ti, porque nos gusta convertirnos a ellos, ¿sí o no? Hasta te andas llevando y ahí tú la Shakira, y ahí tú el Greñas, y ahí tú el que... Jesús le dijo a la hermana Santita y a la hermana Espíritu Santo, quítense. A sus discípulos les dijo, cállense, dejar a los niños que vengan a mí, esa es la voluntad de mi Padre y la tengo que obedecer. No se lo impidan. Hermano, nunca le digas a tu pastor qué hacer. Él va a dar cuentas. Es Dios el que le va a decir a tu pastor, obedéceme. Termino con esta reflexión. El 16 de abril de 1947,
allá en una ciudad de los Estados Unidos, no recuerdo bien la ciudad, sucedió una catástrofe terrible, tremenda. Una explosión, hermano, de tanques de gas que causó espanto y asombro en toda esa ciudad. Y todavía aún más alcanzó barcos de petróleo. La explosión fue catastrófica, tremenda. Hubo pérdidas por más de $100 millones. Hubo pérdidas humanas con más de 450 muertos, hombres, mujeres, niños habían ahí en esta explosión. Destrozó, quemó casas en su totalidad. ¿Sabes a causa de qué fue? De un marinero que no quiso obedecer un letrero que decía: prohibido fumar. Y vino la catástrofe. Tiró una colilla de cigarro. Un poco, sigue desobedeciendo, hermano, se va a quemar toda tu vida. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si sigues sin obedecer, prepárate, porque puede venir una catástrofe a tu vida. Amén. Oremos. Inclina un momento tu cabeza. Si tú meditas en esta palabra, dices: Señor, ¿qué nivel de obediencia tengo yo? Pregúntate: ¿por qué obedezco?